Hola, esta es la presentación 4 del tema ciclos termodinámicos. Maestro, ingeniero Damián Valdés, materia Fundamentos de Termodinámica. Mi nombre es Gustavo Adolfo Valderrain Parra. Mi número de control 19600348 de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Guatabampo. Ciclos termodinámicos. ¿Qué es un ciclo termodinámico? Se denomina ciclo termodinámico a cualquier serie de procesos termodinámicos, tales que al transcurso de ellos el sistema regresa a su estado inicial, es decir, que la variación de magnitudes termodinámicas propias del sistema se anula. Ciclo de Otto. Ciclo de Otto es el ciclo termodinámico que se aplica en los motores de combustión interna, encendidos provocados por una chispa eléctrica. Pueden ser motores a gasolina, de etanol, de gases derivados del petróleo u de otras sustancias altamente volátiles e inflamables. Inventado por Nicholas Otto en 1876. Se caracteriza porque en una primera aproximación teórica todo el calor se aporta a volumen constante. Hay dos tipos de motores que se rigen por el ciclo de Otto, creados por Diez: los motores de 2 tiempos y los motores de 4 tiempos. Este último, junto con los motores diésel, es el más utilizado en los automóviles, ya que tienen un buen rendimiento y contaminan mucho menos que el motor de 2 tiempos. Aquí abajo vemos cómo el funcionamiento de un motor de 2 tiempos y de un motor de 4 tiempos. Ciclo diésel. El ciclo ideal para las máquinas de encendido por compresión, el ciclo diésel, es el ciclo ideal para la máquina reciprocante ECOM. El motor ECOM, por primera vez propuesto por Rudolf Diesel en la década de 1890, es muy similar al motor SH. La diferencia principal está en el método de inicio de la combustión. Aquí vemos que bujía de inyección de chispa, mezcla de aire y combustible, y el otro es combustible, aire y combustible automatizado. Motor gasolina, motor diésel, es la diferencia. En los motores de gasolina, una mezcla de aire y combustible se comprime durante la carrera de compresión, mientras que la relación de compresión está limitada por el comienzo de autoencendidos o golpeteo del motor. En los diésel solamente el aire se comprime durante la carrera de compresión, eliminando la posibilidad de autoencendido. Aquí vemos una gráfica abajo. El proceso de inyección de combustible en los motores diésel empieza cuando el pistón se aproxima a PMS y continúa durante la primera parte de la carrera de potencia. Por lo tanto, en estos motores el proceso de combustión sucede durante un periodo más largo debido a esta mayor duración. El proceso de combustión en el ciclo diésel ideal se obtiene como un proceso de adición de calor a presión constante. Compresión. Proceso 1-2. Es el proceso de compresión adiabática 11 reversible isentrópica, es decir, sin intercambio de calor en el exterior. En el proceso de combustión 2-3, en esta idealización se aporta calor, se simplifica por proceso isobaro a presión constante. En la expansión, proceso 3-4, se simplifica por una expansión isotérmica adiabática del fluido termodinámico hasta el volumen específico que se tenía en el inicio de la compresión. La última etapa es el proceso 4-1. Esta etapa es un proceso isocórico de escape, es decir, que el volumen constante desde la presión final de expansión hasta la presión inicial de compresión. Bueno, es importante que el ciclo diésel no se debe confundir nunca con los 4 tiempos del motor en el ciclo termodinámico, que lo idealiza, que solo se refiere a 2 tiempos de la carrera de compresión y la expansión. El proceso de renovación de la carga cae fuera del proceso del ciclo diésel. Y tan siquiera es otro proceso. Aquí están sistemas cerrados y eficiencia diésel, son las ecuaciones que utilizamos para calcularlos. En el ciclo de Rankine, el ciclo termodinámico que tiene como objetivo la conversión del calor en trabajo, constituyendo
lo que denominan un ciclo de potencia. Como en cualquier otro ciclo de potencia, su eficiencia está acotada por la eficiencia termodinámica del ciclo de Carnot, que operarse entre el mismo foco térmico, límite máximo que impone el segundo principio de la termodinámica. Debe su nombre a su desarrollador, el ingeniero físico escocés William John Shackleton Rankine. El ciclo surge como una mejora del ciclo de Carnot al buscar tener una mejor relación de trabajo útil respecto al trabajo total. El proceso. El ciclo de Rankine es el ciclo de potencia representativo del proceso termodinámico que tiene lugar en una central térmica de vapor, utilizando fluidos de trabajo que alternativamente evapora y condensa, típicamente el agua. Existen otros tipos de sustancias que pueden ser utilizados, como en el ciclo de Rankine orgánico. Mediante la quema de combustible, el vapor de agua es producido en una caldera a alta presión para luego ser llevados a una turbina, donde se expande para generar el trabajo mecánico en su eje. Este eje, solidariamente unido al de un generador eléctrico, es el que genera la electricidad en central térmica. El vapor de baja presión que sale de turbina se introduce en un condensador, equipo donde el vapor condensa y cambia de estado líquido. Habitualmente el calor es evacuado mediante una corriente de refrigeración, procede del mar, de un río o de un lago. Posteriormente, en una bomba se encarga de aumentar la presión del fluido en fase líquida para volver a introducir nuevamente en la caldera, cerrando de esta manera el ciclo. Existen algunas mejoras del ciclo descrito que permiten mejorar su eficiencia, como por ejemplo sobrecalentamiento de vapor a la entrada de la turbina, recalentamiento entre etapas de turbina o regeneración del agua de alimentación a caldera. Existen también otras centrales alimentadas mediante energía solar térmica, centrales de termosolares, en cuyo caso la caldera es sustituida por un campo de colectores cilíndricos parabólicos o sistemas de helistratos y torres. Además, este tipo de centrales poseen un sistema de almacenamiento térmico, habitualmente de sales fundidas. El resto del ciclo, así como los equipos que lo implementan, sería el mismo que se utiliza en la central térmica de vapor convencional. En el diagrama TS del ciclo, el diagrama TS, temperatura y entropía del ciclo de Rankine ideal, está formado por 4 procesos, 2 isotérmicos y 2 isobáricos. La bomba y las turbinas son los equipos que operan según el proceso isentrópico, adiabático e inteligente reversible. La caldera y el condensador operan sin pérdida de carga y por tanto son sin caídas de presión. Los estados principales del ciclo quedan definidos por los números del 1 al 4 en el diagrama TS. Vapor sobrecalentado, mezcla bisfásica del título elevado a vapor, líquido saturado y líquido subenfriado. Los procesos que tenemos son los siguientes para el ciclo ideal. Procesos internamente reversibles. El proceso 1-2 es la expansión isentrópica del fluido del trabajo en la turbina desde el proceso de la caldera hasta la presión del condensador. Se realiza en una turbina de vapor y se genera potencia en el eje de la misma. Proceso del 2 al 4 es la transmisión de calor a presión constante desde el fluido del trabajo hacia el circuito de refrigeración, de forma que el fluido de trabajo alcanza el estado de líquido saturado. Se realiza un condensador, intercambio de calor, idealmente sin pérdidas de carga. En el proceso 3-4, compresión isentrópica del fluido del trabajo en fase líquida mediante una bomba, lo cual implica un consumo de potencia. Se aumenta la presión del fluido de trabajo hasta el valor de presión en caldera. En el proceso 4-1, la transmisión de calor hacia el fluido de trabajo a presión constante en la caldera. En un primer tramo del proceso del fluido trabajo se calienta hasta la temperatura de saturación. Luego tiene un lugar al cambio de la fase líquida de vapor y finalmente se obtiene un vapor sobrecalentado. Este vapor sobrecalentado de alta presión es utilizado por las turbinas para generar la potencia del ciclo. La potencia neta del ciclo se obtiene realmente desconociendo la consumida por la bomba, pero esta suele ser muy pequeña en comparación y suele despreciarse. En el ciclo de refrigeración, la definición: antes de conocer el ciclo de refrigeración, sepamos que en refrigeración está descrito de la siguiente manera. La refrigeración es un proceso que consiste en bajar o mantener el nivel de calor del cuerpo o espacio, considerando que realmente el frío no existe y que debe haberse
de mayor a menor cantidad del calor o de mayor a menor nivel térmico. Nivel que se mide con la temperatura. Refrigerar es un proceso termodinámico en el que se extrae el calor del objeto considerado, reduciendo su nivel térmico, y se lleva a otro lugar capaz de admitir esa energía térmica sin problemas o con muy pocos problemas. Los fluidos utilizados para llevar la energía calorífica de un espacio u otro son llamados refrigerantes. Tipos de refrigeración. Existen varios tipos de ciclos de refrigeración, pero el más utilizado hasta ahora es el de compresión, el cual está compuesto por 5 piezas mecánicas importantes, que son el compresor, el condensador, el tubo capilar o válvula de expansión, el filtro y el evaporador, y evidentemente el gas de refrigerante que es utilizado en dicho proceso. Funciones de los componentes. El compresor. La función del compresor es muy importante, ya que hace que el gas refrigerante circule por todas las tuberías del proceso sin ningún tipo de problemas para que las demás piezas lleven a cabo su función. El condensador. La función principal del condensador es una central térmica, es ser el foco frío o sumidero de calor dentro del ciclo termodinámico del grupo térmico. En el ciclo de una máquina frigorífica, el condensador tiene, por ejemplo, la disipación del calor absorbido en el evaporador y de la energía del compresor. El tubo capilar o la válvula de expansión. La función del tubo capilar o la válvula de expansión es mantener un flujo constante de refrigerante, un flujo masivo, reduciendo la presión que proviene del condensador, de que es el líquido saturado, y son instalados de acuerdo a la carga térmica o energía que debe agregar o quitarle un espacio o producto de forma de calor. El filtro. La filtración del filtro es sencilla, tal como su nombre lo dice. Es la encargada de filtrar o quitar impurezas del gas refrigerante, ya sea como una malla delgada o otro tipo de material para filtrar. El evaporador. Se conoce como evaporador al intercambio de calor, donde se produce la transferencia de energía térmica desde un medio o ser enfriado hacia el fluido refrigerante que circula en el interior del dispositivo. Durante el proceso de evaporación, el fluido pasa de estar líquido a estado gaseoso. Aquí vemos a continuación cuál es el funcionamiento. Aquí se dice que el paso 1 está en el condensador. De aquí pasa por la válvula de expansión. Pasa por la válvula de expansión. De aquí se va hacia el evaporador y del compresor. Se puede decir que el gas empieza a circular por el compresor primeramente, pasa al condensador, disipando el calor, pasa por la válvula de expansión, donde aquí pasa a ser en estado frío el refrigerante, y el compresor ayuda a recircular, que siga siendo una y otra vez el mismo sistema. La función completa. El ciclo básico de refrigeración opera de la siguiente forma. El refrigerante líquido está a alta presión, es alimentado al tanque recibidor a través de la tubería de líquido, pasando por un filtro de secante al instrumento de control, que separa los lados de alta y de baja presión del sistema. Existen varios instrumentos de control de fluido que pueden emplearse. Por la ilustración se considera únicamente la válvula de expansión, la cual controla la alimentación de refrigerante líquido al evaporador y por medio de un pequeño orificio reduce la presión y temperatura del refrigerante. La reducción de expansión en el refrigerante líquido provoca que éste hierva o se vaporice hasta que el refrigerante alcanza la temperatura de saturación correspondiente a la de su presión. Conforme el refrigerante de baja temperatura pasa a través del evaporador al calor del elemento o enfría, fluye a través de la tubería misma hacia el refrigerante, haciendo la acción de ebullición que continúe hasta el refrigerante se encuentra totalmente vaporizado. La válvula de expansión regula el flujo a través del evaporador para mantener el sobrecalentamiento constante. Para mantener la diferencia de temperatura que existe entre la temperatura de vaporización y el vapor que sale del evaporador, conforme la temperatura del gas que sale del evaporador varía. El bulbo de la válvula de expansión registra variación y actúa para modular la alimentación a través de la válvula de expansión y así adaptarse a las nuevas necesidades. El vapor refrigerante que sale del evaporador viaja a través de la línea de succión hacia la entrada del compresor. El compresor toma el vapor de baja presión y lo comprime aumentando tanto su presión como su temperatura. El vapor caliente alcanza una alta presión. Es bombeado fuera del compresor a través de la válvula de descarga hacia el condensador. Conforme a esto pasa a través de este.
El gas a alta presión es enfriado por algún medio externo. El sistema enfriado por aire se usa generalmente en ventilador y condensador. En sistemas enfriados por agua se emplea por lo regular el intercambio de calor refrigerado por agua. Conforme el vapor del refrigerante alcanza la temperatura de saturación, corresponde a la alta presión del condensador, el vapor se condensa y fluye al recibidor como líquido, y repitiéndose nuevamente el ciclo una y otra vez. Pues esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.